Agradezco a la CONCAM, a la licenciada Rosa Elma, por la invitación y por permitirme, pues en una forma muy breve, porque sé que el tiempo es corto, compartirles algunas ideas sobre este nuevo concepto que se ha ido manejando y que, como ustedes seguramente ya han tenido la oportunidad de escuchar a otros ponentes, todavía no ha tenido una categoría que se pueda considerar como un síndrome. Por ahí leí a algunos autores que decían, bueno, tal vez todavía no tiene una categoría otorgada por la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo eso no implica que no sea una forma de transformación en la psiquis de algunos de los sujetos involucrados en el entorno de la familia, para que sean dignos, no nada más de su estudio, sino también de su consideración por parte de los tribunales, que es la parte que a nosotros nos ocupa y que a final de cuentas no siempre es la última parte que trasciende, porque tenemos que entender que hay muchas situaciones que no llegan a tribunales, hay muchos conflictos que se quedan estancados en un entorno de familia que va desarrollándose en una forma que no es la idónea para nuestra sociedad, pero que sin embargo cuando ya llegan a un tribunal, ya llegan a los oídos de jueces, fundamentalmente pues tenemos que tener un entendimiento de cuál es la trascendencia. La alienación parental puede llamársele de diferentes formas, inclusive yo creo que muchos de quienes han hecho los estudios propios en psicología han arribado a la conclusión de que hay una influencia hacia los menores por parte de un padre, independientemente de que le den una denominación específica o no. Pero, ¿cómo empieza? Bueno, siempre se origina como resultado de una crisis de familia que se llega a concluir como una crisis de pareja, porque no es nada más, y a lo mejor en el transcurso de la plática que les voy a dar puede pensarse que es entre cónyuges. Bueno, desafortunadamente pues no todo el mundo puede llegar a esa categoría por bien o por mal, pero es en un conflicto, una crisis que se da en una pareja que necesariamente va evolucionando hasta que recae esa crisis. Si bien no necesariamente puede llegar a una ruptura en la pareja, sí llega a ser una ruptura emocional y psicológica en los miembros que le integran. Quienes se ven directamente más afectados son los hijos de esa pareja, que a veces pueden ser hijos biológicos de ambos padres, o en muchas ocasiones pueden ser hijos biológicos de uno solo de los padres, o pueden ser hijos que sean adoptivos, o inclusive algunos menores que estén acogidos por alguna situación que puede ser de una custodia temporal, de una custodia legal, o de algún tipo de parentesco que tengan con la pareja que está en una situación crítica. Cuando los padres no logran ponerse de acuerdo, después de esa crisis de pareja que se va incubando poco a poco y que llega a romper esos lazos, y no nada más los lazos, sino ese respeto, y puede derivar porque la pareja no pudo encontrar los elementos ni tuvo el apoyo suficiente para poder determinar cuál es el origen de la crisis. En la experiencia que tenemos, a veces ya llegan a un punto las parejas que no saben cuál fue el origen de la situación y que de una forma u otra van acumulando problemas que no han podido resolver, y que la tendencia siempre pues es culpar al otro, ¿verdad?, en vez de entrar a la raíz. Esa crisis, cuando llega a irrumpir en los menores que están con esa pareja, pues si bien en algunos casos, como les dije, no trasciende a un ámbito judicial, cuando se trasciende a un ámbito judicial se le deja esa responsabilidad al juez para determinar cómo regular las relaciones que se van a dar entre ambos padres en relación con el menor. Y ahí es donde los hijos empiezan con el conflicto, que inicialmente puede originarse como un conflicto de lealtad, pero que por parte de uno de los padres puede llegar, por esa injerencia que tienen, puede llegar a tener lo que nosotros podemos decir, en opinión de muchos de los especialistas, a enfrentar una crisis que los lleva a una alienación parental. Y esa crisis
llega a un elevado grado de trascendencia que en donde el juez va a tener que tomar una determinación para ver qué es lo más conveniente en ese caso para el menor. La diferencia que van a tener en cuanto a la forma de compartir la custodia, en cuanto a la forma de determinar la convivencia, en cómo se debe de ir desarrollando esa convivencia, cómo se van a dar en todo caso algún régimen de visitas, no es más que un conflicto conyugal que se transforma en un conflicto de poder. Así como en algunos matrimonios o algunas parejas, ese conflicto de poder se vale en el interior del hogar sobre quién debe de tomar las decisiones, quién debe de controlar. Bueno, cuando ya se da esa ruptura, una forma que no es nada más de determinar el poder, sino de castigo, de venganza hacia la otra parte, viene a ser la alienación parental. ¿Y por qué? Porque es una forma de descontrolar el entorno de la familia y generar alianzas para destruir o para mermar el poderío que tiene la otra persona y que muchas veces no puede resolverse por la parte misma que lo sufre. Puede haber mujeres, como tanto como hombres, que sienten ese poderío, ese dominio de la pareja, pero no tienen los recursos emocionales para poder controlarlo, ni tampoco para poder manifestarlo en sí mismo, diciendo voy a tomar estas medidas para decidir qué es lo más conveniente para la persona como para los hijos. Entonces recurren a esas tácticas porque puede haber muchas situaciones por las que sea la alienación parental y seguramente los psicólogos, que son los más especializados, les podrán determinar cómo se da, pero en muchos de esos casos es un miedo a enfrentar directamente o a confrontar a la pareja, entonces recurren a alianzas para poder desacreditarla y tomar un poquito más de fuerza. Pero desafortunadamente esas alianzas se dan con personas que por su edad, por su condición de inmadurez emocional y por supuesto por su enlace emocional, pues hacen que sea más vulnerable, más controlable, más dominable. Es decir, en el caso cuando se van uno de los padres, que a veces se van cuando se da esa ruptura, pero a veces permanecen en el entorno del hogar. Cuando permanecen se crea un conflicto todavía mayor que, si no se controla en una etapa temprana, puede desencadenar no solamente la alienación parental, sino también puede llegar a concluir en violencia familiar, que acumulado a otro tipo de delitos todavía causa un daño doble en las personas que lo están sufriendo como en el entorno de la familia. Pero cuando el padre se va, uno de los padres, y cuando hablo de padres es los dos, padre o madre para no diferenciarlo, cuando uno de ellos se va, el menor que se queda bajo la custodia del padre que permanece en el hogar tiene un sentimiento de abandono que todavía acrecenta más esa apertura emocional para que se pueda llegar a la alienación parental completa. Y muchas veces los padres coadyuvan de una forma directa o indirecta a generarles ese sentimiento. Por eso es que, como Richard Gardner fue el primero en iniciar los estudios, o cuando nos presentara estudios serios y importantes sobre cómo afecta posible denominación de síndrome a los menores, le llamó que se les empieza a hacer a los niños un lavado de cerebro con el único fin de que los hijos estén programados mentalmente para descalificar al otro padre. Pero aquí surge una duda que a mí en lo personal me parece que es trascendente, y que es trascendente que quienes conozcamos este tipo de asuntos y quienes los ventilemos desde cualquier ámbito o desde cualquier ciencia podamos determinarlo. Todo comportamiento que tenga un padre que se exprese de una forma negativa en relación con el otro es alienación parental. ¿Hasta dónde está el límite para que podamos determinar cuándo estamos frente a una alienación parental o cuándo hay posibilidades de llegar a una alienación parental y cuándo no? Porque como todo síndrome o como todo nuevo concepto, pues seguramente en los tribunales como en los consultorios de psicología muchos padres van a recurrir a esto a manera de tener una mejor
forma de convivencia o de lograr una custodia definitiva en relación con sus hijos. Bueno, que el sentimiento humano y natural de molestia o de enojo en una relación de pareja puede llevar a una de las partes a manifestarse a lo mejor negativamente del otro. Y no toda la manifestación negativa tendrá que estar o no orientada a que sea una alienación parental. A lo mejor es un error conductual en la forma en que se debe de tratar o de expresar en frente de los hijos. Pero bueno, al fin y al cabo todos somos humanos y en esa humanidad pues no alcanzamos un grado muy alto de perfección. No es lo mismo un padre o una madre que en una situación de conflicto o no de conflicto, y les pongo el ejemplo, una mamá que dice, híjole, tu papá de veras nunca hace nada, nunca saca la basura, qué bárbaro. O, ay, tu mamá, qué forma de gastar el dinero, cómo no toma conciencia. O sea, esas expresiones negativas sí crean una percepción en el menor. Definitivamente tienen una trascendencia que de una forma u otra le da una opinión. Pero había que diferenciar cuándo se dan con el ánimo de lavarle el cerebro, con el ánimo de que se tenga una sintomatología para el rechazo hacia el padre, y no como una forma de expresión de alguna emoción o un sentimiento de un padre en relación con el otro, porque yo no quiero saber quién no ha tenido alguna manifestación en ese sentido. Pero ¿cuándo es más susceptible de entenderse? No quiere decir que en las parejas no haya discrepancias, diferencias o discusiones, pero sí quiere decir que cuando verdaderamente se empieza a tener una sintomatología de alienación parental es generalmente cuando hay un conflicto serio de pareja. Todo lo que sea antes de un conflicto serio de pareja, pues habría que tener en consideración, pues si es con el ánimo de ofender al otro o de expresar simplemente las emociones o sentimientos que yo creo que cualquiera diría. Pero ¿hasta qué punto pueden ser alienación parental? Yo creo que por eso los estudiosos de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, inclusive los jueces, debemos de ser muy cautelosos para no tomar cualquier manifestación, porque a lo mejor es una forma de expresión, una forma de relación en muchas parejas, inclusive frente a terceros, porque aquí hablamos que la alienación parental no es nada más esa descalificación que se da un cónyuge o una pareja a otra con los hijos. La importancia y la trascendencia es con los hijos, pero esta puede tener una ampliación en todo su entorno social, en su familia, en sus relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque en esa forma acotan círculos para tener un apoyo, para decir, mira, la otra persona es la mala y yo soy la buena, y yo soy la que tiene el derecho a tener aquí a los menores y quiero su lealtad, como diría alguna vez algún político, o estás conmigo o estás en mi contra. Y sí diferenciarlo, y cómo esa línea tan delicada, bueno, pues ahí más adelante veremos que hay ciertos síntomas, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un foquito de alerta en una situación donde hay un conflicto de pareja. Por eso, si vemos ahí un poquito una definición de lo que es la alienación parental, es el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. No aparece de repente, es un proceso gradual y constante que se fue sembrando seguramente a partir de que empiezan las discrepancias serias y verdaderas entre la pareja. Por eso, su ánimo debe de ser no nada más de estar en una situación de molestia o de enojo, sino que utiliza estrategias específicas, consciente o inconscientemente, con el fin de obstaculizar o destruir los lazos con el otro progenitor de parte de un menor. Todo comportamiento que no tienda a eso, pues a lo mejor es una desviación de carácter o una falta de educación, o no sé, puede ser cualquier otra, ahí los psicólogos expertos podrán decirles, pero para que podamos decir que hay alienación parental tenemos que ver o suponer que el fin y el objeto es romper vínculo de filiación
psicológico, físico y cognitivo, porque no todo lo que diga el otro padre va a ser lo correcto, lo cierto, de todo tipo, con el progenitor, con el ánimo de hacer alianzas a su alrededor. ¿Por qué? Porque los hijos van a empezar con ese proceso que es gradual, a tener un odio patológico hacia el otro padre, injustificadamente por parte de quién, del progenitor alienado. Afecta a los familiares también del progenitor alienado en una forma muy importante y por eso tiende a romper círculos. Y lo mismo que sucede, porque al final de cuentas es una forma de violencia, se rompen los círculos de apoyo que pueda tener el progenitor alienado. ¿Para qué? Para que se acoten y se descalifiquen. Y si de una forma u otra el padre alienador ve que en la familia del otro padre puede tener una complicidad, pues los tomará en cuenta. Si ve que no puede tener una complicidad, empezará a alinear al menor también para descalificar a todo ese entorno de la otra familia. ¿Por qué? Porque pues corre un riesgo de conocer un aspecto que no quiere conocer cuando conviva con la familia. Por eso es tan importante la convivencia que se tenga con la familia de origen, porque inclusive un padre alienador, un padre violentador, puede no tener una familia que sea disfuncional y sí dar esa identidad familiar que requiere todo menor. En los casos que hay evidencia de abuso o negligencia, la animadversión que tiene el niño está justificada. ¿Por qué? Porque también tenemos que diferenciar cuando hay una alienación parental y cuando la animadversión se está dando porque ha sufrido algún tipo de abuso o negligencia hacia su persona y que por lo tanto por su edad, que podríamos los psicólogos determinar en las diferentes edades cronológicas de los niños cómo se van desarrollando esos síntomas de rechazo cuando ha habido negligencia o abuso. Generalmente se van a dar en una edad en que los niños tengan ya una mejor conciencia de su persona y de su entorno, que puede ser alrededor de los 8 o 9 años, que ya abiertamente ya están en una educación escolar y ya han tenido un contacto más fluido con otros entornos de familias, de menores, y pueden diferenciar cuál es el trato que han tenido hacia su persona y el trato que tienen otros menores. Y por lo tanto, ya pueden determinar que ha habido un abuso consistente o una negligencia hacia el cuidado de su persona y que por lo tanto pues tienen un rechazo que puede ser fortalecido por una posible alienación parental, pero que no deriva originariamente de eso, sino de las vivencias que han tenido. Por eso también psicólogos, juzgadores, tienen que buscar diferenciar cuándo el menor verdaderamente ha sufrido alguna negligencia o abuso o cuándo es producto del lavado de cerebro que le ha hecho el otro padre. Hay signos de alerta en los padres que creo que se pueden tomar en cuenta. El primero de ellos es el impedir por parte de uno de los progenitores al que el otro ejerza un derecho de convivencia. Ese es el más común y el que pone en alerta importante al juzgador. ¿Por qué no quiere que conviva? Y es el común denominador en toda la problemática familiar, o sea, porque y ahí hay que determinar, bueno, ¿no quiere que conviva como forma de venganza? O ya hay una alienación parental que se ha ido desarrollando. Pero el juzgador, el psicólogo, tendrá que poner una alerta especial cuando el padre que lo tiene bajo su custodia no quiere que se ejerza ese derecho que tienen los menores a la convivencia con los hijos. El segundo, que desvaloriza e insulta al otro progenitor en presencia del hijo, aludiendo cuestiones de pareja que no tienen nada que ver con el vínculo parental. Cuando en presencia de un psicólogo, un trabajador social, una autoridad judicial, está constantemente insultando o desvalorizando al otro, es que ya perdió un sentido de objetividad de cómo debe limitar su verbalización en relación con sus hijos para que no se les afecte, y seguramente ya puede tener una posible sintomatología adicional de alienación parental, porque ella perdió la diferencia entre lo que es la relación de pareja con la relación que debe de tener de respeto unos con otros hacia el menor,
para no dañar la imagen parental. El propio entorno familiar y a los amigos en ataques al excónyuge, cónyuge o pareja, ¿verdad? Digo, no está seguramente la presión, pero puede ser el excónyuge, cónyuge o pareja. Involucra a todo su entorno familiar para descalificarlo constantemente y muchas, o la mayoría de las veces en presencia de los menores. ¿Para qué? Para que tenga una aprobación de decir, oye, fíjate, este tal por cual, es un esto, es un otro, esta señora es esto. Es muy común en los tribunales escuchar como, y yo recuerdo a alguien que una vez me decía, no, es que usted no conoce a la señora, yo la saqué del fango, yo la saqué, y le dije, sí, conmigo conoció la felicidad, así de veras. Digo, pues, qué optimista. Digo, y yo la saqué y la traje y dije, y ahora ella es una tal cualquiera, tal por cual, anda por ahí, ahora vive con otro. Le digo, ¿y usted se casó con ella? No. Bueno, entonces, ¿por qué le critica lo que usted no hizo? ¿Verdad? Pero el punto es, no tienen ningún respeto al referirse a actitudes actuales de la pareja con todo su entorno de familia. Entonces, si está presente el menor y están diciendo, mira tu mamá cómo vive con o tu papá cómo se fue con tal mujer, o no se fue, o es un desobligado, o hace tal o cual cosa, buscan apoyos en el entorno de familia de aprobación. Y si está el menor presente, pues corrobora un poco más la conducta que tiene su padre o el que tiene bajo la custodia, de decir, mira, pues si los demás también opinan eso y lo manifiesta ante todo el mundo, es que debe tener una credibilidad, porque no nada más que lo dice a mí, si no fuera cierto no lo diría. Ahora, la familia extensa y los amigos, pues en algunos casos pueden dar una opinión, en algunos otros no, y en algunos, como siempre digo, pues no saben la verdad de los hechos. Y no entienden que puede tener un conflicto severo de pareja, por la razón que sea, pero eso no necesariamente implica que no tenga habilidades parentales y que pueda llegar a ser un buen padre o madre el otro progenitor. Incentivan o premian la conducta despectiva y de rechazo hacia el otro progenitor, porque dicen, qué bueno que piensas así de tu papá, qué bueno que piensas así de tu mamá. Y sabes que, no, mira, no lo veas, no vayas, y mejor yo te hago, o te llevo, o te doy. Y todo eso incentiva a que se sienta reconfortado el menor ante esa conducta que se le está generando por el otro padre. También es muy común que influyan en los niños con mentiras sobre el otro, llegando hasta asustarlos. Es decirle, tú no conoces a tu papá de lo que es capaz, tú no conoces a tu mamá, no, y tu mamá es si la ves y te vas, puede ser que ya no te regrese aquí a la casa. Y además entonces, intimidan al menor, aparte de que lo intimidan, lo envuelven con la familia, con el entorno, de manera que está por su corta edad. Y les digo, esa alineación generalmente lo pueden ver los psicólogos, después de los 14 años ya es más difícil que pueda darse cuando no ha habido una alineación anterior. Cuando se inicia en esa etapa es más difícil porque ya tienen un estado de conciencia mayor sobre su entorno. Al influir con mentiras, bueno, pues el menor tiene miedo, opera con gran resistencia ese padre a un examen de un experto. Siempre la excusa es, yo no necesito que nadie me valore, yo no necesito que nadie determine lo que tengo, yo estoy bien y la otra parte está mal, por lo tanto no tengo por qué ir. Entonces hay un rechazo, un temor absoluto a que puedan descubrir alguna parte oscura de su personalidad, porque a veces no están conscientes de que están alineando parentalmente a los menores. Entonces, ese rechazo también es una sintomatología. Aquella persona que no quiere acudir a un dictamen, a una valoración psicológica, pericial, seguramente no tiene un nivel objetivo de conciencia para determinar que no le va a perjudicar o que le puede beneficiar de hacerlo, o tiene un temor de que se descubra algún tipo de alienación. Y bueno, el más reiterado, común, y es, diría yo, el corolario de todos estos anteriores, es que no obedecen las sentencias que se dictan en los tribunales. Hay un reto manifiesto hacia la autoridad y hacia sus determinaciones.
se determina por el juzgador en una sentencia de convivencia, de custodia, de patria potestad, inclusive puede ser desde el punto de vista penal, y no acatan ni las decisiones de los tribunales, ni tampoco en las ejecuciones que se hagan de esa sentencia, toman medidas, pues que me multen, pues que me vuelvan a multar, pues que me arresten. Es más, hay quienes han dicho, a mí, si quieren, arréstenme las veces que quieran, pero no le voy a entregar al menor, o no le voy a dar la convivencia, o no voy a hacer esto, o no voy a hacer lo otro. Entonces, ahí yo creo que ya es un síntoma indiscutible de que ha llevado más allá lo que pudiera ser, lo que ellos creen, y que manifiestan así con ánimo de que el juzgador se ve influenciado. Es que yo solamente estoy protegiendo a mi hijo. Y al juzgador le dice, y en su responsabilidad va a caer si algo le pasa o algo no le pasa. Y como alguna vez le dije a una persona recientemente, oiga, ¿cómo es posible que todos los psicólogos que lo han evaluado, a usted y a su familia, estén en su contra? Y usted es el único que dice que todos están mal, y ningún examen es bueno, ninguna valoración es suficiente, ninguna determinación va a ser buena, porque ya están tan compenetrados en creerse a sí mismos que esa problemática, que ya traspolaron todo la objetividad que pueden tener para verlo. Bueno, y el resultado es que no cumplen con las sentencias en los tribunales, y desafortunadamente en esos casos tenemos muchas situaciones. Estaba yo leyendo una resolución que en España, que ustedes saben que en España es donde más se ha estudiado a este respecto, de un padre que tenía 7 años de no ver a su menor hija. Bueno, pues aquí hemos tenido asuntos de padres que tienen 12 años, 15 años de no ver a sus hijos. Y esa es otra sintomatología que ahorita comentamos. En los hijos, ¿cuáles pudieran ser algunos de los síntomas? Y les digo síntomas, seguramente los psicólogos tienen una información mucho y una sensibilidad mayor para determinar esos síntomas. Lo que yo les estoy refiriendo es abogados, juzgadores, que podemos un poquito medio determinar, ¿verdad? Claro, un dictamen psicológico pues es la mejor prueba de ello, pero para que el juzgador pueda tener la sensibilidad de determinar por un orden judicial que se dé una valoración a esos menores y a esos padres, tener algunos síntomas en mente. En los hijos, una campaña de denigración. El niño está obsesionado con odiar a uno de sus progenitores, o sea, constantemente bajo esa influencia está negando en su yo interno esa afiliación, odiándolo, diciendo que es malo, que no lo quiere, que no lo cuida, que no lo atiende, que no lo quiere ver. O sea, está generando un odio, y eso en el momento de una entrevista, al escuchar ese odio, y le repito, cuando no tenemos un antecedente de abuso o de negligencia, es de tomarse en consideración. Da justificaciones muy débiles, absurdas o frívolas para el desprecio. Cuando le dices, ¿por qué odias a tu papá? Nunca me compra dulces. Oye, ¿por qué no quieres a tu mamá? No me cantaba en las noches, o nunca me fue a ver a mi festival, porque como siempre trabaja, nunca me quiso ir a ver. O sea, el niño plantea argumentos irracionales y a veces hasta ridículos para no querer estar cerca de su padre. ¿Por qué? Porque cuando ha sido alienado parentalmente, como les digo, como lavado de cerebro, no tiene una argumentación propia. Y como no tiene una argumentación propia, cuando se le pide una argumentación propia, pues tiene que dar algunos argumentos débiles si no hay abuso y si no hay negligencia, porque en esos casos pues es indefectiblemente el menor va a referir muchos de los casos, hechos o situaciones que pues ameritan a que tenga esa negación hacia el padre. Hay una ausencia de ambivalencia, no existen sentimientos encontrados, así todo es bueno en un padre y todo es malo en el otro. No hay una ambivalencia en cuanto a decir a los menores que se les escucha muchas veces, oye, ¿y tú te gustaría? Pues es que sí quiero a mi papá, pero me gustaría más estar con mi mamá, o no, pues hay una ambivalencia. ¿Por qué? Porque es lo normal en un menor, que
tenga sentimientos encontrados en relación con ambos padres y que cuando se le enfrenta un conflicto de lealtad esté en una situación tan difícil como ponerlo en la espada y la pared, ¿verdad? Como el padre, ¿usted con quién se iría ahorita? ¿Con su papá o con su mamá? ¿Por qué? Bueno, pues dígame. Pues no sé. Bueno, pues el domingo está su hijo. Cuando no hay esa ambivalencia, puede haber una sospecha, ¿verdad? Como les repito, si no hay negligencia o abuso. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del pensador independiente. Los niños afirman orgullosamente que su decisión es propia, que ellos rechazan a uno de sus padres y niegan cualquier influencia del padre. Yo decido por mí mismo porque yo no quiero. Cuando se conjuga esa ausencia de ambivalencia y ese fenómeno del pensador independiente, debe de sospecharse porque difícilmente a una corta edad pueden tener, sobre todo de un padre que ha estado conviviendo inclusive con padres violentadores. Los niños presentan ese fenómeno de ambivalencia, inclusive con padres abusadores o negligentes lo presentan. Entonces es muy sintomático porque a un niño chiquito a veces, por eso les digo yo que qué difícil es conciliar la violencia, que le dices, oye, te golpeó y lo ves al niño hasta en la tele sale todo golpeado, horrible, pero es que yo ya te perdoné, papi. O sea, ese sentimiento es humanamente natural cuando no ve una influencia en el menor por una alineación. Hay un apoyo reflexivo al progenitor alienante. Los niños aceptan incondicionalmente cualquier argumento o cualquier validez de las alegaciones del padre, aceptando todo en contra de aquel padre a que odian. Ausencia de culpa hacia la crueldad que tienen hacia el padre que odian, no se sienten mal. Es bien común ver a niños, y aún después jóvenes que fueron alineados parentalmente, que los padres recurren mucho a irlos a buscar tanto a las escuelas como afuera de sus casas, y que los menores no presentan ningún remordimiento de decirle al padre, oye, ¿para qué me buscas? Yo te quiero ver, no lo has entendido, vete y no te acerques y no me vuelvas a ver, no me busques, o que le manden regalos, no me den ningún regalo, no quiero ningún regalo, y no tiene ningún sentimiento de remordimiento hacia la forma de tratar al padre que odian. Entonces eso puede ser significativo porque, les repito, esa ambivalencia es natural en los menores y cuando no la tienen, el juzgador debe estar muy alerta para tomarlo en consideración, porque humanamente, pues si alguien todos los días va a buscarnos a la escuela o todos los días va a estar parado afuera de su casa a ver, o le lleva regalos o los busca y no lo quieren ver y no lo quieren rechazar y no tiene ningún remordimiento, es que traen un lavadito de cerebro. Y bueno, lo más común, sobre todo cuando se escucha a los menores en las audiencias, es que tienen argumentos que le llamamos prestado. Usan palabras que no son parte del lenguaje propio de un menor. Es bien común escuchar, oye, es que palabras que dices no son propias de un menor. Es que yo he sido abusado. Un niño de 4 años generalmente no dice, yo he sido abusado. Es que me han despreciado y humillado constantemente. Entonces, o sobre todo, si usted le pregunta, ¿conocen aspectos tan trascendentemente íntimos de la relación de la pareja y del conflicto que se ventiló en ellos? Y tienen detalles sobre hasta cuestiones económicas. Entonces, esos son argumentos prestados que obviamente un menor que no ha sido alineado no conoce. Puede conocer que sus padres están en conflicto, puede conocer que sus padres tienen problemas y que discuten constantemente y que tienen, pero detalles y verbalización inadecuada o inapropiada para su edad. Y bueno, ya había que atender ahí a las edades cronológicas de los niños, sí nos hacen presumir que hay una alineación parental. Y a la larga, si no es de inmediato, generan una animadversión hacia la familia extensa porque generalmente hay una influencia contraria por parte del padre lineante hacia la familia extensa para crear exclusiones en los apoyos que pudiera haber en relación con el padre. Entonces, generalmente rompen vínculos totalmente con la familia extensa y ahí se ve afectado tanto el padre o la madre que no tiene bajo su custodia
Como los abuelos, que es muy triste ver abuelos que andan peleando por ahí, es que no puedo ver ni a mis nietos, y pierden un sentido de identidad en relación con esa familia extensa, con los tíos, con los primos. En las fiestas importantes de la familia, esa familia extensa es excluida y se genera una animadversión total, porque al final de cuentas son del mismo tronco. Para poder el juzgador tomar decisiones, yo creo que también después ver esos aspectos para determinar si es conveniente o no conveniente en el momento o el abogado, porque también muchas veces no nada más el juzgador, el abogado llega a una de las partes y dice, es que no, es de lo peor, es muy mal. Bueno, pues la ética también tiene que tener un lugar primordial en las relaciones de conflicto que hay entre los menores, porque por tomar un asunto y tener ahí otros ingresos a veces están perjudicando severamente a niños, y yo no creo que ningún asunto justifique que ningún niño se vea perjudicado. Y bueno, pues ahí hay que atender a la ética profesional de cada quien, para que si el cliente se ve que padece de ese síndrome, pues buscarle ayuda y decirle, reflexionen esto, porque como algunas partes les he dicho alguna vez que van, no, es que mi abogado me dice que yo voy a ganar esto y voy a hacer. Pues sí, nada más que su abogado va a estar ahí sentado junto a usted en el Día del Padre, ni en la Navidad, ni lo va a consolar cuando esté solito y cuando sus hijos no lo quieran ver, o cuando se dé cuenta. El abogado no va a estar ahí, el abogado va a terminar su función y se acabó, gané o perdí el asunto. Y en los asuntos de familia nadie gana, todos perdemos. Siempre que hay un conflicto en la familia, todos perdemos. La familia pierde indiscutiblemente, el entorno de familia pierde y nosotros como sociedad perdemos. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que tener mejores familias, y por eso en la parte que nos corresponda como juzgadores, como psicólogos, como abogados, tenemos que alentar a que el conflicto se solucione, no a que se gane judicialmente, a que se solucione para bien de los menores. Por eso yo apelo a esa ética de todos, ¿verdad? Que conociendo esta sintomatología, al ver un asunto podemos determinar realmente esta persona necesita ayuda, y no nada más ayuda jurídica, que esa se la pueden dar, sino canalizarlo, orientar. Habrá muchos casos en que haya rechazo a eso, pero con una persona que ustedes puedan ayudar, están ayudando a toda una familia, y yo creo que eso vale mucho la pena, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles que pudiéramos hablar que hay en este síndrome? Pues ligero, moderado y severo. El ligero, pues es relativamente superficial, y los niños básicamente cooperan con visitas, aunque intimidados, a veces son críticos, andan disgustados. Ahí puede confundirse cuando el síndrome es ligero en dos cosas: que están emocionalmente desgastados por la conflictiva de pareja, y que por eso hay ese rechazo, o que hay una, humanamente hablando, ligera alineación parental. Digo humanamente hablando porque qué difícil ha de ser en una situación de conflicto cambiar el chip y no hacer alguna manifestación negativa en cuanto al cónyuge o excónyuge o pareja, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un síntoma que en un lugar donde se dediquen a valorar las relaciones entre los padres y los hijos, o los psicólogos que los atiendan, que tienen que tomar en consideración para que no pase de ser ligero y que se pueda dar una integración mejor. El otro, bueno, pues moderado, los hijos están más negativos e irrespetuosos. Es el caso que la campaña de denigración contra el otro padre ya se hizo más evidente, ya lo retan, ya lo critican, ya inclusive lo ofenden y le reclaman cuando tienen edad de reclamar. Cuando no la tienen, no quieren acercarse, están más lejanos. Si están ahí, todavía pueden presentar ambivalencia, porque están ahí, pero están molestándose. O sea, y puede ser una por alineación y otra también puede ser por una forma de reproche hacia el padre por la ruptura que pudo haber en la relación de pareja. Entonces ahí pues tendrán que ver si ya se dio ese síndrome, ¿verdad? Conscientemente todavía quieren al padre, pero utilizan la convivencia para reclamarlo, para chantajearlo, para echarle en cara cosas, inclusive para cuestionarlo sobre si es cierto todo lo que sucede y lo que le platican y lo que hacen. Pero ¿qué quiere decir? Que ya tiene un cierto condicionamiento
que ha sido ya moderado. Bueno, ahí en ese caso hay que ver el juzgador qué es lo más conveniente para esas convivencias, que sean supervisadas. A veces no es conveniente que sean asistidas, y cuando hablamos de supervisadas es que haya una persona especialista que esté verificando que la convivencia se desarrolla adecuadamente y que inclusive pueda tomar sus anotaciones para reportar cómo va la integración. Supervisada, que alguien que supervise ese desarrollo. Asistida es que asista a alguien que le sea familiar o de confianza al menor, para que no se sienta intimidado solo, o que todavía no tenga la confianza suficiente para estar solo con el padre. Y bueno, la convivencia libre es cuando ya no sea ninguna de esas dos. Entonces, cuando la alineación llega a un punto moderado, tal vez lo más conveniente es que sea una convivencia supervisada. ¿Por qué? Porque tiene que, quien supervise la convivencia, que es un psicólogo, tendrá que valorar qué es lo más recomendable para volver a llegar a esa integración. Necesita terapia porque va a estar en una condición emocional muy desgastada y tiene que tener recursos emocionales suficientes para poder tratar de integrar y sobrellevar esa situación. Cuando ya es severa la alineación, las visitas son imposibles. La hostilidad de uno de los hijos es tan grande, es tan intensa, que inclusive puede llegar no nada más a la violencia verbal como en la anterior, sino a la violencia física. Los 8 síntomas que les dije están generalmente presentes en toda su intensidad, y si las visitas, la convivencia, la relación entre los hijos y los padres se hace en forma forzosa, puede quedarse totalmente estancado, paralizado, no volver a verlo, no, en pocas palabras, no es útil, no es recomendable, no es favorable que cuando hay una alineación parental severa se inicie forzando convivencias. Tiene que haber previo a eso una etapa en donde se trate de llegar cuando menos a la alineación moderada, para después pasar a la ligera, para que no sea un choque emocional para ambos, porque se va a desgastar más. Y a fin de cuentas el padre pues también es humano, o la madre, ¿verdad? Entonces es emocionalmente muy desgastante. Tienen que estar preparados para poder afrontar el rechazo absoluto de un hijo y poder enfrentarlo. Y el hijo tiene que estar preparado ahí, bueno, mira, los psicólogos sabrán mejor hacerlo, ¿verdad? Irlo preparando, mira, te tiene que ir despejando una parte de esa alineación para que puedan verdaderamente lograr una convivencia. Por eso, cuando es severa, no quiere decir que no se vaya a dar la convivencia o la relación parental, sino que el juzgador tendrá que tomar las medidas adecuadas. ¿Para qué? Para que previo a que se llegue a eso, se suspenda, que no se dé y que se vaya preparando a las partes. Y por eso tienen que diferenciarse, y por eso les es un punto importante, la alineación parental del abuso o la negligencia parental, porque son dos sintomatologías diferentes. Los niños afectados generalmente muestran la mayoría de los 8 síntomas que ya les comenté, y escasamente van a tener lo que le llaman el síntoma de estrés postraumático. Los niños que han sido abusados tienen un estrés postraumático. Aquí no hay un trauma, ha habido progresivamente un lavado de cerebro. Cuando los niños han sido abusados en una, varias o repetidas ocasiones, o que han sufrido una negligencia que haya puesto su salud o su integridad física o emocional en riesgo, tienen un síndrome de estrés postraumático que los psicólogos pueden determinar. Y generalmente, digo, ahí no les quiero dar los datos porque pues igual no lo sé bien, pero tienen los niños que tienen un estrés postraumático son niños que tienen una autoestima más baja, que generalmente son más inhibidos, más cohibidos, que tienen temor a platicar. En cambio, los niños que tienen un síndrome de alienación parental inclusive están envalentados, o sea, están más crecidos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se da ese caso, los niños tienden a no tener un estrés postraumático. En el caso
de la alienación parental, el progenitor alienante suele ser menos cooperativo con el examinador que el progenitor alienado, mientras que en los casos de abuso suele ocurrir lo contrario. ¿Por qué? Porque quiere, no, y o sea, generalmente el abusador pues tiene otra patología, ¿verdad? Entonces trata de demostrarle a la autoridad que es muy bueno y que no ha hecho nada. Entonces cooperan contrariamente diferente. El que está alineando no quiere cooperar en lo absoluto, el abusador presuntamente sí lo quiere. Los hijos abusados no necesariamente requieren de que le ayude su padre para recordar o expresar lo ocurrido. Ellos mismos pueden manifestar lo que les ha ocurrido. En cambio, en el caso de la alienación parental, constantemente requieren el apoyo. Es muy común ver que voltean a ver si hay una aprobación por parte del otro padre de lo que están diciendo. Por eso a veces es bueno que entren solos, porque así no está el otro supervisando lo que dice o lo que no. Las madres alineantes suelen ser sobreprotectoras porque creen que esa es su función. Los progenitores alineantes no suelen ser conscientes del daño psicológico que les está generando al hijo la pérdida del otro progenitor, y los abusadores pueden apreciar más fácilmente ese daño, y a veces ese remordimiento hace que, aunque hayan sido sus menores hijos abusados, busquen que vuelva otra vez el padre a tener contacto con ellos, porque tienen otro sentimiento diferente. Generalmente se encuentra una historia de abusos en la familia del progenitor abusado, pero no así en el padre del alineado. En el alineado no encontramos generalmente una historia de que sus padres hayan sido, porque pues, si están todavía juntos no hay una ruptura de pareja. Los progenitores abusados suelen ser impulsivos y mostrar rasgos hostiles de personalidad. Los alineados no necesariamente, aunque tienden a desarrollar hostilidad a partir de la alineación. Los abusos existen generalmente antes de la ruptura, y las acusaciones de alineación siempre o generalmente, a lo mejor se van gestando antes de la ruptura, pero generalmente se dan después. Y lo más importante que yo quisiera, porque me están diciendo que hay que recortarle al tiempo, que la alienación parental, independientemente de si es un síndrome o no es un síndrome, si es reconocido por la Organización Mundial de Salud o lo que sea, es una forma de maltrato infantil. Y como es una forma de maltrato infantil, está protegido por nuestra legislación, porque a un niño se le está privando de su identidad personal y de ese derecho natural que debe de tener un desarrollo pleno en armonía con el otro padre. Por eso, cuando se somete a un conflicto de lealtades, al menor se le está maltratando emocionalmente, y no nada más se le está segregando de ese derecho a la identidad, sino que se le está privando de ese derecho de crecer sanamente para ser una persona plena física y emocionalmente. Porque la identidad no nada más se da con conocer quién es el padre, quién es la madre y cuáles son sus raíces o los orígenes, sino la identidad se va forjando y se va desarrollando durante toda la primera y segunda infancia. Y en esa edad madura es cuando ya tuvieron ese entorno, y los hijos van a juzgar a los padres, indiscutiblemente es lo peor que nos pasa, pero se les está privando de ese derecho natural de tener, como les digo yo, como un arbolito que están haciendo, pues los dos palitos que lo sostengan, ¿verdad? Para que crezca derechito. Si le falta uno, ojalá que el otro que lo sostiene lo pueda ir jalando para que no se vaya para el otro lado, pero al faltarle el otro palito puede crecer torcido y se le está privando de ese derecho. Se violentan derechos fundamentales que se reconocen a los menores. El primero, el derecho que tienen los menores a vivir en familia. El segundo, la protección que tienen todos los menores de tener a ambos padres, esa protección, el derecho de convivencia y el pleno desarrollo de identidad. Se atenta contra ese derecho a vivir en familia al segregarlos, no nada más de la familia de origen, sino fundamentalmente de la nuclear. Al no poder convivir con los hijos, se dan todas esas dificultades que les he mencionado, y que pues, seguramente los psicólogos que o las personas que van a tratarlo aquí se los pueden ampliar sobre su desarrollo emocional. Y las leyes lo protegen. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, fundamentalmente nos dice: el niño será
inscrito después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un hombre, a adquirir nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a su padre y a sus padres y ser cuidado por ellos. El artículo 9 dice: los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor. La Declaración de los Derechos de los Niños, en su artículo 6, dice muy claramente: el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad material. También en nuestras legislaciones, en la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 3 habla de vivir en familia, del interés superior del menor. En el 19, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano, armonioso, tanto físico como mental, material y espiritual. El artículo 23, tienen derecho a vivir niños y niñas en familia, y el Estado velará porque solo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación de conformidad con causas previamente dispuestas en la ley, así como procedimientos que lo garanticen, no una otra autoridad. El artículo 24, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas y niños y adolescentes cuyos padres están separados tengan derecho a convivir o a mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que conforme a las leyes no sea benéfico y así lo determine una autoridad judicial. Por eso es tan importante que todos los jueces conozcan de esta situación de la alineación para que tomen decisiones asertivas, que eso se pueda, porque al momento que un menor va a una audiencia y se le escucha, el juez, aunque no sea psicólogo, tiene que tener una preparación para poder, en su experiencia y su conciencia, buscar entonces que el psicólogo le rinda un dictamen, que se haga una pericial y así poder resolver con una información cierta en relación con la familia. El 414 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León: no podrá impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes, y los ascendientes son todos los que van para arriba: padre, madre, abuelos. Quien ejerza su custodia tiene la obligación de respetar y procurar y permitir la convivencia con quien no la tenga y ejerza la patria potestad, que esa es la orientación que siempre se hace. ¿En qué juicios se tiene que ver la alienación parental? En juicios de divorcio, definitivamente hay una audiencia, la del 283, en donde en Nuevo León se tiene que determinar la custodia. En todos los juicios de divorcio, si es necesario, el juez tendrá que tomar las medidas, porque no es nada más resolver que se divorcia, es resolver la conflictiva de la familia. En los juicios orales de convivencia y custodia que tenemos en Nuevo León, indiscutiblemente, eso sin lugar a duda. En la ejecución de convenios de divorcio voluntario, donde se pactó la adquirente de la custodia en un régimen de convivencia, a veces dice, bueno, ya llegaron las partes con su convenio y ya decidieron quién, cada quien. Sí, nada más que hay que ver cómo está la situación de los menores, porque si el juez a la hora de ver el convenio dice, oye, nada más que uno ya renuncia a la convivencia, no es renunciable, es una obligación, no es un derecho. O el juez ve que dice, bueno, va a convivir una vez al mes, o sea, también se está limitando ese derecho. Entonces el juez tiene que percibir a ver si no hay una situación de alienación parental. Y por supuesto en las pérdidas de la patria potestad, para ver si realmente es lo más conveniente la pérdida, la suspensión o en su caso la limitación. En el orden penal también el juzgador tendrá que adentrarse a ellos, sobre todo en los delitos de abandono de familia, cuando se da la sustracción de menores, que en Nuevo León se reformó para determinar que no solamente la sustracción cuando se los lleven sin autorización, sino la retención ilícita de menores es un delito. Quien retenga ilícitamente a un menor también cae en este delito. Y por supuesto, tanto en la materia civil como en la familiar, en los casos de violencia familiar. En todas aquellas disputas que pueden ser hasta civiles o mercantiles, habrá que determinar. Por eso el juez debe determinar
exámenes psicológicos, debe detectar cuando se rehúsan a presentar al menor ante la autoridad, que es muy recurrente, como una presunción importante sobre el síndrome de alienación parental, cuando se rehúsan a presentar al menor. La ley en Nuevo León nos obliga a que todos los mayores de 12 años menores sean escuchados, pero no por eso el juzgador puede limitarse a eso. Tendrá la facultad para citar a los menores que tengan una edad ya escolar, ojalá que pudiera ser con el acompañamiento de un psicólogo y por supuesto la intervención del Ministerio Público, porque a veces qué difícil es determinar. Y yo creo que como estos casos no son nuevos, como les digo, a lo mejor la gripe aviar había desde cuándo, pero ahorita le estamos poniendo un nombre. No es un caso nuevo, no es algo nuevo, no. Se le está dando nombre a una situación que ha subsistido durante muchos años, si no es que siempre. Se le está dando una categoría, pero ahora tenemos que darle una importancia para tratar de rescatar a esos menores, para tratar de rescatar a esos padres y para buscar para nuestros hijos un mejor desarrollo. Muchas gracias.